Recupera tu dignidad. Aprende a sacar cuentas. Quizás puedas engañar a todo el mundo, haciéndoles creer que tu relación amorosa va de maravillas. Pero cuando llegas a la casa, te das cuenta que la comedia ha terminado y comienzas a vivir tu triste realidad. Como ya estás acostumbrada al dolor de todos los días, no necesitas anestesia para cada ofensa que tu pareja te hace. Que has perdido la capacidad de percibir si una palabra es un elogio o es un agravio. La realidad es que sigues allí, soñando que algún día la situación va a cambiar, y así se te van los años y nada. Quizás muchas veces te has llenado de valor para tomar la decisión de abandonar todo y seguir adelante sola, pero el temor te envuelve y no te deja avanzar. Crees que si no estás al lado de esa persona, no vas a ser feliz, pero pregúntate, ¿soy realmente feliz ahora? Otro temor te embarga, es cómo lo van a tomar tus hijos. Ten en cuenta que los hijos preferirán mejor a padres felices separados que padres juntos en guerra. En fin, pueden ser muchos los motivos que te detienen y prefieres quedarte estancada en ese laberinto que sí puede tener salida si piensas asertivamente. Hoy te invito a sacar cuentas. Haz un balance de tu relación de pareja. Si sientes que tu pareja no valora tus esfuerzos, si te humilla, si pocos son los momentos agradables que vives a su lado, la decisión es muy fácil. Que no te importe el qué dirán, la parte económica. Solo piensa en tu bienestar emocional. Las oportunidades van y vienen. Siempre se puede volver a empezar. Lo importante es que tú recuperes tu dignidad. No te dejes pisotear. No vale la pena. Si te gustó este mensaje, te invito a que lo compartas y te suscribas al canal Gacela TV. Esto es Mente Activa.